Saludamos a todos los que nos siguen en las redes sociales y aprovechamos para darles una atención, una disculpa. El próximo pasado domingo tuvimos problema con el internet. Ya teníamos problema en el transcurso de la semana, nos lo arreglaron el sábado y aparentemente estaba todo perfectamente, pero a la hora de la transmisión falló el internet. Los técnicos que vinieron dice que tensaron mucho el cable y pues como es de fibra tuvo problemas, pero hoy estamos bien. Les damos una atención y una disculpa y es una bendición saludarlos a los que nos siguen a través de las redes o que ven después la transmisión del programa y la predicación. Pues voy a dejar lugar a la pastora para que ella nos comparta el mensaje que Dios puso en su corazón. Gracias. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios porque nos permite una vez más estar aquí en su casa. Amén. Y qué hermoso es adorar al Señor, hermanos, a través de la alabanza. Gracias a nuestros ministros de alabanza por llevarnos en ese momento tan especial de adoración al Señor. ¿Qué le parece si oramos? Padre, aquí estamos tus hijos delante de tu presencia, dispuestos a escuchar, mi Señor, lo que tú tienes para nuestra vida. Permite que estemos con nuestra mente abierta, nuestro corazón dispuesto para recibir el consejo de tu palabra. Esta verdad preciosa que siempre va a bendecir nuestras vidas. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. El mes pasado se acercó un joven conmigo y me dijo: pastora, tengo un mensaje de Dios para usted. Yo me emocioné porque es muy especial recibir un mensaje personal de parte de Dios. Los que lo han experimentado cuando están pasando por alguna situación en un momento determinado y que llega un mensaje de Dios para su vida, es algo bien, bien especial. Yo me emocioné y le dije: dime. Y luego me dijo: el Señor quiere que usted hable de que Él viene pronto, que usted predique de la segunda venida de Cristo. Como que dije yo, le dije, bueno, ok, gracias. Así como que me decepcioné un poco porque de verdad esperaba como una palabra personal. Y hasta pensé, pero ¿por qué no le dice al pastor? ¿Por qué me dice a mí? ¿Pero qué cree? Si la palabra sí era para mí, personal. Porque esto me ha llevado a un trato especial de Dios en mi vida. Un trato especial en mi relación con Él. Bien, bien maravilloso. Y bueno, pues desde ese día anduve pensando que tenía que predicar sobre la segunda venida de Cristo. Y aquí estoy, obedeciendo ese mensaje de Dios, porque la palabra pues es para la iglesia, es para cada uno de nosotros. Sabe que para nadie es un secreto que nosotros vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Cuando hablo de incertidumbre me refiero a la falta de seguridad, a la falta de confianza, de tener la certeza sobre algo. Especialmente la incertidumbre crea mucha inquietud y así vivimos. Hay incertidumbre incluso desde que salimos de nuestra casa porque no tenemos la seguridad de si vamos a regresar y si vamos a regresar bien, por todo lo que está aconteciendo. Ayer veía una noticia donde chocan un carro, era un taxi y otro carro. Dice, ya los que iban en el taxi los tuvieron que llevar al médico porque fueron los más afectados. O sea, no hay seguridad de que puedas regresar bien a casa. Así vivimos en esta incertidumbre. Pero sí hay una seguridad que cada persona que vive en este mundo tan lleno de inseguridad debe de tener. Y es esta: Jesús viene otra vez. Eso es lo más seguro que tenemos. Jesús viene. De eso podemos estar seguros porque lo dice su palabra. Dice en Hechos 1, el versículo 11, en la Nueva Versión Internacional, les dice: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Jesús viene. La Biblia es clara al afirmar el regreso de Jesucristo por su iglesia. Hebreos 9:28, la segunda parte del versículo dice: aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Esta es nuestra esperanza y este es nuestro ardiente deseo, que Él venga. Tener la seguridad de decirle: sí, ven, Señor Jesús. El apóstol Pablo nos dice en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, el verso 17 y 18. Luego, dice: los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, ¿sí? Entonces, Jesús viene. Debe de ser esa nuestra animación de unos con otros. Porque es una realidad. Él viene otra vez. La pregunta en esta tarde es si usted y yo estamos preparados para ese momento. Quiero invitarle a que leamos ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, del verso 1 al 13, la parábola a la cual hacía mención ahorita el pastor. Está en la Biblia en lenguaje sencillo para que nosotros podamos actualizarla a nuestro contexto. Dice: en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió una noche en una boda. 10 muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 responsables. Las 5 descuidadas no llevaron aceite suficiente, pero las 5 responsables llevaron aceite para llenar sus lámparas de nuevo. Como el novio tardó mucho en llegar, a las 10 muchachas les dio sueño y se durmieron. Como a la medianoche se oyeron gritos: ¡ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces las 5 muchachas descuidadas dijeron a las responsables: danos aceite del que ustedes traen, porque nuestras lámparas se están apagando. Las 5 responsables contestaron: no tenemos bastante aceite para darles también a ustedes. Es mejor que vayan a comprarlo. Mientras las 5 muchachas descuidadas fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces las 5 muchachas responsables entraron con él a la fiesta de bodas y la puerta se cerró. Cuando las 5 descuidadas volvieron, encontraron todo cerrado y gritaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Pero el novio les contestó: no sé quiénes son ustedes, no las conozco. Por eso ustedes, mis discípulos, deben estar siempre alerta, porque no saben ni el día ni la hora en que yo volveré. ¿Sabe que cada parábola que nosotros encontramos en la Escritura, cada parábola que dio el Señor Jesucristo, esa es una enseñanza para edificar nuestras vidas como creyentes, como hijos de Dios? Y esta parábola de las 10 vírgenes es una de las más predicadas, de las más enseñadas en estos tiempos. Precisamente porque esta parábola se refiere a un hecho escatológico, a un hecho que va a ocurrir al final de los tiempos. Y hace énfasis
en que debemos ser prudentes y estar preparados para la venida de Cristo. Dice Itiel Arroyo que él piensa que cuando Jesús pronunció esta parábola, lo hizo pensando especialmente en los que formarían parte de la iglesia de última hora, de la iglesia que contemplaría el regreso de Jesús. Itiel tiene un ministerio dirigido especialmente hacia los jóvenes. Y cuando él les predica, les dice a los jóvenes, porque él también es un predicador joven, ha estado aquí en esta iglesia hace unos años, estuvo. Y él les dice a los jóvenes, les dice, nosotros seremos la generación, dice, yo creo que nosotros vamos a ser la generación que vea el acontecimiento más emocionante, más maravilloso, pero también más terrible y peligroso de la humanidad. Ustedes, les dice a los jóvenes, van a ser la generación que serán los protagonistas de ese acontecimiento que va a conmover al mundo entero. Sí, el regreso de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Pero ¿sabe una cosa? Como no hay una fecha exacta, precisa, de cuándo va a ser este acontecimiento, ya que la palabra del Señor nos dice que no se sabe ni el día ni la hora, que el único que la sabe es el Padre que está en el cielo. Entonces, quizás los que no estamos tan jóvenes, los que tenemos ya nuestros añitos, gloria a Dios, hermanos, los que tenemos añitos, ¿verdad? Porque es una bendición que el Señor nos conceda estos años. Pero oiga, yo tómome a la palabra ahí de Primera de Tesalonicenses, donde dice que los que estemos vivos, y a lo mejor, hermanos, nos toca ser parte de esta generación. A lo mejor todavía estamos con vida para este acontecimiento. A lo mejor formaremos parte de esta generación tan determinante para este momento tan especial. Y este tema de esta mañana nos ayudará para descubrir nuestra relación con Dios y para ser determinantes y prudentes y estar preparados para ese gran y maravilloso evento del retorno de Cristo. Les voy a leer un párrafo que tomé así tal cual de Wikipedia en relación a esta parábola y dice: la enseñanza encerrada en esta parábola es de estar siempre preparados para la segunda venida de Jesucristo, el cual es representado en la parábola como el novio, siendo así las 10 vírgenes los creyentes que esperan a Cristo y la boda el gran evento de su regreso. Entonces, la parábola de las 10 vírgenes es una enseñanza basada en las costumbres nupciales que había allá en el oriente. Y estuve leyendo mucho sobre esto y dicen que las bodas allá eran en 3 etapas. La primera etapa en la boda judía era la del compromiso. Y fíjese, esto lo hacían no los novios, sino los padres de los novios. La segunda etapa era la del desposorio. Y era una ceremonia donde se hacía un compromiso del novio y de la novia, pero todavía no era el matrimonio. La tercera etapa era la del matrimonio, era donde se hacía el guateque, la boda, ¿sí? Una fiesta que dicen los historiadores que duraba como una semana la fiesta, algo bien esperado y bien especial. El tiempo que pasaba entre el desposorio y el matrimonio, o sea, la boda con el festejo, era aproximadamente como de 1 año. Porque el novio, una vez que era el desposorio, haga de cuenta el compromiso formal, el novio tenía que construir la casa, su casa ahí cerca de la casa de su padre para llevarse a vivir a la novia.
Entonces pasaba como un año cuando el padre del novio veía que la casa ya estaba bien, le decía al novio, ahora sí, hijo, ve por la novia. Y era esa costumbre que el novio fuera a la casa de la novia para llevarla al hogar de su padre, donde se realizaría la fiesta matrimonial. Cuando ya iba a llevarse a cabo la boda, se enviaba un mensajero de parte del padre. Se enviaba un mensajero donde se anunciaba, el novio va a ir a tomar a la novia para hacerla su esposa. Entonces, en ese momento, la novia empezaba a estar lista, pero a prepararse para estar lista. Pero todos los invitados también empezaban a prepararse, porque no sabían cuándo iba a ser el regreso del novio nuevamente a la casa del padre. Nosotros nos podemos imaginar a estas 10 vírgenes como las damas de honor que nosotros conocemos ahora, ¿sí? Con vestidos especiales. Ya vi que cuando las muchachas se van a casar, invitan a las amigas del novio, de la novia, y son un montón de muchachas guapísimas, hermosas, porque la juventud es maravillosa, es hermosa. Alguien expresó juventud, divino tesoro, y sí es cierto, y más cuando pasan los años lo podemos ver claramente. Oiga, un ramillete de preciosas muchachas. Yo me imagino que así eran las damas. No sé si llevarían vestidos iguales, del mismo color, no sé. Pero lo que sí sé es que han de haber llevado vestidos elegantes, porque estaban vestidas para la boda especialmente. Y luego estaban juntas en algún lugar determinado por donde iba a pasar el novio de regreso. Y estaban esperando, porque no sabían a qué hora iba a regresar. No se sabía exactamente. En ese tiempo no había carros para un medio de transporte. Los recorridos los hacían caminandito, ¿sí? A pie. No había teléfonos, menos celulares. Entonces no se podían comunicar. Ya me lo llego, ya está lista. Ahí paso por ti, como ahorita, ¿verdad? Ya voy llegando, ahí te pito. Y para que salgas, porque no había nada de eso. Entonces tenían que estar listas esperando el regreso del novio. Y bueno, pues quizás esas damas tendrían una tarea muy especial como damas de honor en la celebración de la boda. Y así era como se llevaban a cabo las bodas en aquel tiempo. Cuando nosotros vemos esta parábola, inmediatamente nos lleva a pensar, como en muchos pasajes de la Biblia, que cuando se habla del novio o del esposo, pues se hace referencia a Jesucristo. Y cuando se habla de la novia, se hace referencia a la iglesia. Pero particularmente en esta parábola, la iglesia en esta ocasión está representada en la figura de las 10 vírgenes. Para que nosotros podamos entenderlo muy claro, estas 10 vírgenes, estas 10 muchachas, pues serían eso que conocemos nosotros como damas de honor. Y estas 10 doncellas que se mencionan en la parábola, que estaban listas esperando el regreso del novio para la celebración de la boda, esperando para formar parte de la comitiva a la hora que el novio decidiera emprender la marcha, ¿sí? Esto podría suceder en cualquier hora, de modo que los que querían unirse al cortejo nupcial tenían que estar preparados y esperando en algún punto del recorrido para unirse al encuentro del novio y seguir en el cortejo. A veces la espera se hacía larga. No sé, algo podría entretenerlo, las inclemencias del tiempo, algo que no estuviera algo listo, o que, no sé, cualquier cosa
podría entretener y retrasar la llegada, el regreso del novio. A veces el regreso del novio era ya de tarde, ya en la noche. Estamos hablando de un tiempo donde no había luz eléctrica, donde todo era, y la gente, o sea, era un detalle muy importante que a nadie se le permitía andar en la calle cuando anochecía sin una lámpara. Entonces todos tenían que tener su lámpara lista, porque si el regreso era en la noche, no podían salir sin su lámpara. Y estas vírgenes, por eso tenían su lámpara, por si el esposo tardaba. Estas 10 vírgenes, iglesia, somos usted y yo. Somos nosotros, la iglesia de este tiempo, como lo menciona muy frecuentemente nuestro pastor. Nosotros formamos parte de la iglesia universal, formamos parte de la iglesia de los creyentes de todo el mundo, ¿sí? Y cuando la boda que va a celebrarse, ¿sí?, nosotros tenemos que estar como estas 10 doncellas, como estas 10 vírgenes, tenemos que estar preparadas para el regreso del novio. A la luz de esta parábola, la iglesia de los últimos tiempos va a estar dividida en 2 grupos. Nos dice, como hemos leído, que eran 5 prudentes y 5 insensatas, 5 responsables y 5 descuidadas, 5 sabias y 5 necias. Como si Jesús nos quisiera advertir que la iglesia de los últimos tiempos va a estar dividida. ¿Y sabe qué? Se duele mi corazón cuando veo que es un 50% y un 50%. Como que me gustaría esperar que fuera un 95% de prudentes y solamente un 5% de insensatos. Un 90% de prudentes y un 10% de insensatos. Pero no, la palabra nos lleva a pensar que será un 50% y un 50%. Desde la perspectiva divina, la iglesia va a estar clasificada y dividida nada más en esos grupos, en prudentes o insensatos, responsables o descuidados, sabios y necios. La pregunta en esta tarde es: ¿a qué grupo pertenece usted? ¿A qué grupo pertenezco yo? Por eso en esta hora quiero compartir este tema, prudencia determinante. Y mire, lo que determina nuestra prudencia o imprudencia, nuestra responsabilidad o nuestro descuido, nuestra sabiduría o nuestra necedad, es que tengamos el suficiente aceite en nuestra vida. El tener el suficiente aceite es tan importante porque es lo que va a determinar que entremos a las bodas del Cordero o nos quedemos afuera. Las vírgenes que se quedaron sin aceite, se quedaron fuera. Y aunque tocaron la puerta desesperadamente, no les abrieron y no pudieron entrar a ese acontecimiento tan especial y maravilloso, tan esperado. Estuve estudiando mucho sobre esta parábola, leyendo mucho, investigando y diversas opiniones, pero me gustó mucho cómo abordó Itiel Arroyo los acontecimientos de la parábola y cómo los aplica y contextualiza en estos tiempos que estamos viviendo. Y yo le invito a que me acompañe, a que veamos
los eventos que acompañan esta prudencia determinante. Son 3. El primero, como mencionaba ahorita el pastor, es la llegada de la noche. Dice la palabra, y a la medianoche se oyó un clamor. La noche siempre la vamos a asociar con la oscuridad. Vea usted, decimos noche y nos imaginamos siempre algo oscuro, ¿sí? No hay luz en la noche. Y para los judíos, la medianoche era el momento más oscuro de la noche. Era la oscuridad más profunda. Nosotros usamos coloquialmente y decimos, no hombre, está la noche como boca de lobo. Dice el pastor, ¿pero quién le ha visto la boca a un lobo? ¿O por qué dirán como boca de lobo? Pues quién sabe. Pero coloquialmente, así decimos, es lo más oscuro. Y cuando Jesús regrese, va a ser un tiempo de gran oscuridad. Va a ser un tiempo de tinieblas profundas. Va a ser la oscuridad de la noche. Y no crea que es la noche literal, la oscuridad que usted y yo conocemos. No, es una oscuridad espiritual. Es una oscuridad y una decadencia espiritual, una decadencia moral, una oscuridad que siempre va a traer confusión, que representa confusión. ¿No le ha pasado que cuando usted sale de viaje o cuando se queda en otro lugar que no es su casa, cuando despierta, dice, ay caray, ¿dónde estoy? Hay confusión en la oscuridad. La semana pasada tuvimos la bendición de que se quedaran los nietos en la casa. Y ya cuando se durmieron Max y Emma, yo me acosté con ellos en la recámara que era de Omar. Y al rato Max empezó a llorar y fue el abuelo por Max y se lo llevó. Max durmió en la recámara nuestra con el abuelo y yo me quedé con Emma. En la madrugada que me levanté al baño, ay, me destanteé toda porque en primer lugar mi cama es más alta y esa cama es más bajita. Casi me caigo. Dije, ay, hasta aquí un momentito, ¿hasta dónde estoy? Ah, ya, porque estaba todo oscuro. La oscuridad siempre nos crea confusión, hermanos, ¿sí? Y es lo que está empezando a pasar ahorita en estos tiempos. Hay una confusión. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno, y todo eso confunde. Hoy en día hay una confusión en cuanto al modelo de la familia. Ya la familia no es el modelo instituido por Dios en su diseño divino. El esposo, la esposa, los hijos. No, es el esposo, la esposa, el perro. El esposo, la esposa, el gato. El esposo, la esposa, la esposa. Se ha confundido, hermanos, el diseño, el modelo de la familia. Hay una confusión en cuanto a la identidad de género. Si soy hombre, si soy mujer. En cuanto a la sexualidad. Hay confusión en el aspecto de la moral. Y pregonan, ¿sí? Lo pasan. Me mandaron un mensaje al WhatsApp y dice, no debemos evitar el cambio. Porque solo invitarás al estancamiento en tu vida. Si no estás dispuesto a cambiar las creencias que son falsas, como el cristianismo, nunca descubrirás la verdadera naturaleza de las cosas. Y lo pregonan, hermano. Le mandaron a mi esposo un video, también por WhatsApp, si usted quiere después se lo mando, donde un individuo daba una noticia y decía, hemos conseguido reducir la población mundial. Y es cierto, la pandemia ha traído una reducción a la población mundial. El aborto, la violencia que hay en todo el mundo ha reducido la población. Dice, estamos controlando
la economía y acabando con las culturas nacionales. Lo que tenemos es un inmenso rebaño. O sea, tenemos a todo el mundo haciendo lo que nosotros queremos. Y para llegar ahí, dice, nosotros, me estoy refiriendo a los globalistas, a los que tenemos el poder. Nosotros tenemos que acabar con 3 obstáculos que son importantes. En primer lugar, las culturas nacionales. Vea, por eso en todos los gobiernos, no crea que nomás en el nuestro, en todo el mundo se están aprobando todo este tipo de leyes. Todo que va en contra de los principios establecidos por la palabra. En segundo lugar, dice la familia, porque la familia es la única institución que sigue en pie cuando hay guerras, que sigue en pie cuando hay una revolución. La familia es la única institución que sigue en pie cuando hay quiebras económicas. Pueden caer los gobiernos, pueden quebrar los bancos, pero la familia es el elemento de protección de los individuos. Dice, y tenemos que acabar con ella. Va con todo contra la familia. Y en tercer lugar, dice, vamos a acabar con el cristianismo bíblico, porque ellos no comparten esta visión de persecución, de acabar con la vida, de persecución de la familia, de acabar con las libertades. Y es un obstáculo que tenemos que acabar con él. ¿Qué hacemos para quitarnos este obstáculo? Bueno, dice, lo vamos a hacer a través de varios caminos. Y menciona diferentes caminos. Y ya está, hermanos. La noche está llegando. Hay Biblias que son gays. Ya en las Biblias que se van a estar editando, no van a venir muchos versículos de la palabra. Están destruyendo los cimientos de nuestra civilización. Y usted sabe qué pasa cuando se destruyen los cimientos. El edificio se viene abajo, se cae, se destruye, todo se derrumba. Se está atentando contra los principios de la palabra, contra los principios bíblicos, contra los cimientos de la humanidad entera. Porque las leyes que rigen, que han regido al mundo, tienen su base en esta palabra maravillosa. Y se están enfocando los globalistas, los gobiernos, mucho en las nuevas generaciones, haciéndoles creer que son una generación con más conocimiento, que son una generación de inteligentes, haciéndoles insensibles, haciéndoles indolentes. Y podemos nosotros verlo, una gran cantidad de jóvenes involucrados en el crimen organizado. Y los vemos cómo destruyen, cómo incendian propiedades, cómo acaban con negocios, cómo le quitan la vida a otras personas con tanta sangre fría y a veces hasta de manera despiadada. Todo esto, hermano, es una gran confusión. Es que la noche ha empezado a llegar y todo es confusión. La oscuridad de la noche ha venido a apagar la mente, la luz de la mente y del corazón. Y están apareciendo de una manera espeluznante los fantasmas de la confusión que los llevan principalmente a los jóvenes a la depresión, a la ansiedad, incluso a pensamientos y acciones suicidas. El viernes veía una noticia como un joven ahí en el puente de la universidad y el canal, ahí enfrente del seguro, trató de tirarse, de suicidarse. Los policías lograron detenerlo porque había tenido una discusión con su pareja sentimental, que era otro jovencito que estaba también ahí se veía en las noticias. Hay confusión, hermanos. La oscuridad ha traído esa confusión
en nuestra identidad. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? En la sexualidad, ¿qué soy? Soy un hombre, soy una mujer. Basta con que usted se ve en el espejo y usted va a saber que es un hombre o es una mujer. Pero hay una confusión en su mente y en su corazón en cuanto a la dirección. Cuando está oscuro no sabes hacia dónde vas caminando. A veces vas como a tientas, decimos nosotros, porque no sabes con seguridad en qué dirección vas. Y te puedes tropezar y te puedes caer y te puedes golpear. Y esos son los tiempos que estamos empezando a vivir la iglesia. Se está oscureciendo. Estamos empezando a vivir tiempos de oscuridad. Pero qué especial es recordar lo que nuestro Señor Jesucristo dijo. Él dijo: yo soy la luz del mundo. Él sigue siendo la luz del mundo. Pero algo muy especial, hermanos, nos hace a nosotros partícipes de esta labor de ser luz. Dice Mateo 5:14, ustedes, diciendo Jesucristo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Y el versículo 16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Hermanos, en medio de la oscuridad, usted y yo seguimos siendo luz. Gloria al Señor. Otro de los sucesos, hermanos, es que la iglesia va a estar dormida. Y ya están, ahorita algunos ya están dormidos. Desde aquí los estoy viendo. Fíjese, dice la palabra que tardándose el esposo en regresar, aquellas vírgenes, aquellas doncellas, aquellas damas de honor empezaron a cabecear y se durmieron. El gran peligro para la iglesia en los últimos tiempos es quedarnos dormidos, quedarnos quietos, apáticos. Satanás sabe que no puede matar a la iglesia, no la puede destruir. La palabra lo dice claramente: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, ¿sí? Pero entonces, ¿qué es lo que hace? La adormece y empezamos a cabecear. Y adormece profundamente, así como si estuviera bajo los efectos de la anestesia. ¿Alguno de ustedes lo han anestesiado en alguna ocasión? ¿Verdad que no siente uno nada? Nada, ni que va pasando el tiempo, nada siente. Bueno, pues así está haciendo Satanás con la iglesia. La está anestesiando, la está adormeciendo. ¿Y sabe con lo que lo está haciendo? ¿Sabe cómo lo está logrando? Con el entretenimiento. Con eso, hermanos, con el entretenimiento. Y fíjese, ¿cuántas de las vírgenes se durmieron? ¿Cuántas se durmieron? No, las 10, hermanos. Las 10 vírgenes se durmieron. Dice que todas cabecearon y se durmieron. Entonces, toda la iglesia, hermanos, estamos dormidos, hasta los pastores. ¿Qué tal? Fíjese, por el entretenimiento. Ninguno estamos excluidos. El exceso de entretenimiento es tan sutil, porque ¿sabe una cosa? El entretenimiento es bueno. Es bueno. A veces lo necesitamos, distraernos un poco. Oiga, pero seamos bien honestos. ¿Controlamos el tiempo en el que estamos entretenidos? No. Mire la sutileza del enemigo. Ya las nuevas televisiones tienen un acceso directo a Netflix. Se me olvidan los nombres de los otros. Prime Video, ¿no? ¿Cómo? Sí, ¿verdad? Eso, a Disney Channel, a ¿qué más?
a YouTube, ¿verdad? Dice Emma, abuela, ponme YouTube en tu tele, el YouTube, al Google, todo. Y si no en la televisión, oiga, estos aparatitos, ¿sí? Muchos los seguimos usando nada más para hablar, no más para hablar por teléfono, no se crea, jugamos y nos entretenemos mucho. Estos tremendos aparatitos, hermanos, nos están entreteniendo tan sutilmente. Oiga, digo, ¿qué voy a hacer de comida ahora? Voy a buscar una receta y me voy a buscar la receta y veo, pero ahí me llegan las otras y empiezo a ver y se pasan las horas y se me va el tiempo y al último corriendo, santo Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? A ver qué dicen ahora en Facebook, ¿sí? Y veo, y nos enteramos de la vida de medio mundo y descuidamos nuestra vida. De verdad, a todos nos tiene súper entretenidos, hermanos, ¿sí? Porque donde quiera que usted esté, a donde quiera que usted vaya, se lo puede llevar, no puede cargar la tele, pero puede cargar el aparatito. Y ahí puede ver una peliculita como 2 horas y cachito y la puede ver bien. Las series y un capítulo y otro, hasta que casi se cansa, pero ahí lo puede estar viendo. Los videos, ¿verdad? Y estamos risa y risa con los videos, uno y otro. Tenemos acceso a un sinfín de cosas. Podemos estar entretenidos horas y horas. Dicen las estadísticas que es un promedio de 6 horas diarias las que las personas están en el celular. Unas más, otras menos. Unas dicen, es que es mi instrumento de trabajo, yo por eso. Es la excusa que presentan. Entretenidos con series, con novelas, con videos, con canciones, con noticias. Porque no, es que yo lo uso para ver las noticias. Todo lo que nos podemos imaginar a solo un clic en este aparatito. Yo me acuerdo, les decía en la mañana que me acuerdo que mi mami me decía, oye mija, tu aparatito no te podrá decir cuáles son las flores más exóticas que hay en el mundo. Porque el aparatito de Humberto es mi cuñado, el esposo de mi hermana, cuando estaba allá con ellos, me decía, mire suegra, vamos a ver cuáles animales están en extinción, vamos a ver cuáles plantas son las más raras. El tuyo no, mija. Le digo, sí mami, claro que sí. Todo lo que se pueda imaginar, todo lo que quiera ver, de verdad que está a solo un clic en este aparatito. Y no podemos vivir sin él. Bueno, algunos sí, a mí me regañan porque siempre o lo dejo arriba y ando abajo, o lo dejo abajo y ando arriba, o lo dejo y a veces me hablan al teléfono de la casa, mamá, pues ¿dónde estás? Estoy hablando al celular. O el marido, ¿por qué no contestas, chata? Pues bueno, pero hay gente que no puede vivir sin el celular. Casi sienten que les va a dar un infarto si no traen el celular o si se les olvidó el celular. Y de donde están se regresan por el celular. Me acuerdo hace muchos años cuando mi hijo le robaron su celular en un gimnasio. Y luego ya estaba que Israel Rico, ¿verdad? Y luego, no, pues que se lo robaron y decía Omar, no, pero trae GPS, no, pues vamos a ver. Y empezaron ahí y a moverse, no, que está en tal parte allá por la 46, en la Dale y que no sé qué tanto. Y fueron y le hablaron a la policía y llegaron ahí cuando el muchacho estaba tratando de vender el celular y lo recuperaron. Oiga, pero todo un movimiento por el afán porque se había perdido el celular. No pueden vivir, esta generación no puede vivir sin el celular. Me decía el líder de los jóvenes, muchos de los jóvenes no quieren ir al campamento y no fueron porque dicen, no, ¿qué vamos a hacer allá sin celular? Allá no hay señal. Pues no hay señal de esta, pero hay señal del cielo maravillosa y especial de la presencia de Dios. Pero vea, no. No pueden vivir sin el celular. Y el enemigo, con el entretenimiento, está inactivando a la iglesia, está durmiendo a la iglesia. Y él sabe que la iglesia es el único ejército de resistencia en esta guerra a muerte entre el bien y el mal. Por eso nos quiere tener
dormidos. Por eso es que el Señor nos invita a velar. El último versículo de esta parábola, Jesús les dice: velad, velad, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y velar es luchar contra el adormecimiento, ¿sí? Es luchar para no quedarnos dormidos. Aquí en el templo, ¿cuántos luchamos para no quedarnos dormidos? A mí me dice el marido: chata, no te duermas en el templo. Ay, pero lucho, hermano, porque, y sí, yo creo, los que están a veces atrás de mí, a lo mejor a veces me ven que cabeceo, o a veces hasta trato de tener algo en la mano y está escribiendo y a veces se me cae. Es difícil, hermano, luchar contra la somnolencia, contra el sueño, pero eso es velar, hermanos, ¿sí? Luchar para no quedarnos dormidos. Vea, ¿qué hacemos cuando decimos vamos a venir a una velada? Que no vamos a dormir en toda la noche. No vamos a dormir, esa es una velada. Y venimos a orar, a leer la palabra, a cantar alabanzas, a adorar a Dios, pero no nos dormimos, estamos velando. Entonces, ¿cómo es como tenemos que velar en nuestro día a día, en nuestra vida cristiana? Así, hermano, orando, ayunando, leyendo la Biblia, meditando en la palabra, memorizando la palabra, poniéndola en práctica, viviendo. Les decía a unas jovencitas de que estamos aprendiendo algunos versículos de la Biblia, les decía: apréndanse el Salmo 1:3: y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Le digo: así créetelo, que ustedes son esos árboles plantados en el Señor y que todo lo que ustedes van a hacer va a prosperar porque están plantados en Jesús. Pongan en práctica la palabra. Les dije: apréndanse el Salmo 139:14, donde dice: tú me miraste en el vientre de mi madre, ¿sí? Y luego véanse en el espejo, les digo, y vean qué maravilla has hecho, Señor, porque son una maravilla, una creación de Dios. Memoricen la palabra, apréndanla y vivan la palabra. Cuando hacemos esto, hermano, estamos velando, practicando la palabra de Dios. Tenemos que velar. No podemos quedarnos dormidos. Vea cuántos accidentes automovilísticos fatales han ocurrido porque las personas se quedan dormidas. Y se mueren los que van con ellos porque se quedaron dormidos. Entonces no podemos quedarnos dormidos. Esto es cuestión de vida o de muerte, hermanos. Tenemos que velar. Finalmente, casi termino, me falta poco. El último suceso maravilloso que nos habla esta parábola es el despertar de la iglesia. Dice: y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirlo. Entonces todas aquellas vírgenes despertaron, se levantaron y empezaron a arreglar sus lámparas. En la oscuridad de la noche, cuando el sueño haya venido a la iglesia, se va a escuchar un grito, ¿sí? Dice, como con voz de trueno, con tremendo, ¿sí? Una exclamación que retumbará en el mundo entero. Sí, vamos a escuchar: viene el novio, viene el novio. Oiga, y va a ser el acontecimiento más maravilloso. Normalmente nosotros, nuestra costumbre aquí, lo más esperado es la novia. Ay, y estamos, pero que si hasta nos estiramos para ver que pase la novia y vemos de arriba abajo, ¿verdad? Un escaneo y ay, qué hermosas se ven, porque todas las novias son hermosas. Pero en este evento especial, hermanos, vea, la presencia más importante es la del novio. Sí, es que él regresa, el novio viene de regreso a la casa del Padre y es el evento más esperado. Es la gran noticia que despertará a la iglesia, porque entonces va a ser algo tan especial. Vamos a conocer al amado,
Ahorita cantábamos especialmente y le decíamos al Señor: no te puedo mirar, no te puedo tocar, no ha llegado el momento. Pero en ese despertar de la iglesia, en este regreso del novio, entonces lo vamos a poder ver y va a ser algo maravilloso. Vamos a conocer, como dice Alex Campos en su himno, al que nos ha robado el corazón. Lo vamos a conocer, vamos a estar con él. Qué maravilloso. Pero qué tremendo y qué terrible, que no será un despertar glorioso para todos. No será un despertar glorioso para toda la iglesia. Porque dice la palabra claramente: y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que venden, y comprad. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, yo me imagino que tocaron la puerta: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Qué tremendo. Y mire, si nosotros vemos las características de las 10 vírgenes, todas fueron invitadas a las bodas. Todas estaban vestidas elegantemente para la ocasión, estaban vestidas de boda. Conocían al esposo, estaban esperando el regreso del esposo. Y todas se quedaron dormidas, todas. Y todas despertaron al momento de oír el grito. Despavoridas, pero todas despertaron. Todas tenían su lámpara. Pero solamente 5 de ellas pudieron llegar al evento, al lugar de las bodas. ¿Por qué? ¿Qué hizo la diferencia? La prudencia determinante en aquellas 5 mujeres sabias. Su prudencia determinante para abastecerse con el aceite. Entonces, el aceite es lo que hace la diferencia. El aceite en las lámparas. La lámpara es un objeto que tiene la utilidad de alumbrar. Y nosotros podemos decir que la lámpara representa el ministerio de cada creyente. Cuando digo ministerio me refiero al servicio, a lo que desempeñamos, a lo que hacemos en la obra del Señor. Y todos, absolutamente todos, sin excepción, tenemos un ministerio, tenemos una lámpara, todos, ¿sí? Porque todos tenemos el ministerio de hacer brillar nuestra luz en el mundo en el que vivimos, en medio de la gente donde nos desenvolvemos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace la diferencia que la lámpara pueda alumbrar o no? Pueda iluminar o no. La presencia del aceite, el que tenga aceite. El aceite es el combustible de la lámpara. El aceite se obtiene, era un aceite de oliva el que se usaba. Y el aceite se obtiene es el fruto de los olivos, de las aceitunas. Las aceitunas se trituran, se prensan para que pueda extraerse todo el aceite. Si usted ve en los frascos, dice aceite extra puro, virgen, no sé qué tanto ahí dice la etiqueta del aceite de olivo. O sea, es una extracción, o sea, es algo, es un proceso. Y hablando espiritualmente, el aceite, hermanos, representa nuestra relación de intimidad con Dios. Mire, el reproche que Dios les hace a las vírgenes que se quedaron sin aceite,
¿Cuál fue? ¿Qué les dijo el novio? ¿Qué les dijo? No las conozco. Fue el reproche, hermanos. No las conozco, no sé quiénes son ustedes. O sea, nunca ha habido intimidad con ustedes. Nunca he llegado a conocerlas. No tenían aceite, no tenían intimidad. Una relación de intimidad con Dios nos permite tener cercanía con Él. Nos permite conocerlo, poder platicar con Él, poder escucharlo, poder presentarnos delante de Él tal y como somos. Entonces vea, el aceite, hermano, simboliza esa relación. Porque si no tenemos aceite, es que no tenemos relación, no tenemos intimidad con el Señor. Una lámpara sin aceite es solamente un objeto decorativo. Un ministerio cualquiera que sea el que usted o yo tengamos, hermanos, sirviendo al Señor, si no hay intimidad en nuestra vida, hermanos, es solamente decorativo. Y a lo mejor podemos predicar bien, cantar muy hermoso, tocar excelentemente, trabajar aquí en la iglesia y andar siempre ocupados de aquí para allá, de allá para acá. Es que estoy sirviendo al Señor. Si no hay intimidad con el Señor, de nada sirve el ministerio. Necesitamos una intimidad con el Señor. Necesitamos ese aceite. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestra vida. Oiga, es hermoso ahorita que cantábamos, porque al tener esa relación con el Señor, experimentamos su presencia. El Espíritu Santo viene y llena nuestras vidas, y lo podemos sentir porque a veces temblamos, a veces lloramos, a veces hablamos en otras lenguas. Algo pasa cuando hay esa relación, esa intimidad con el Señor. El aceite en nuestra vida. ¿Y sabe por qué es tan importante el aceite? Porque es intransferible, porque no se puede compartir. Cuando las 5 vírgenes que tenían aceite les dijeron a las que no tenían el aceite, les dijeron a las otras: denos ustedes del aceite que tienen. No podemos. Vayan ustedes y compren. O sea, la intimidad con Dios, la relación con Dios es personal, es intransferible, no se comparte, es íntima, es entre usted y Dios, es entre Dios y yo, nada más. Usted no puede vivir del aceite de su esposo, de su esposa, de su mamá, de sus hijos, de nadie. La iglesia no puede vivir del aceite del pastor. La gente, no, hermana, pero es que yo todos los días veo una predicación en YouTube, todos los días. No se puede alimentar de los mensajes de otros. Usted tiene que tener una relación de intimidad con el Señor, porque si no hay esa relación de intimidad, esa búsqueda de Dios, hermanos, nos quedamos. La puerta se va a cerrar. Y va a haber una voz que nos va a decir: no te conozco. O sea, el problema no es que estemos dormidos. El problema es que estemos sin aceite. Es que vivamos la vida como cristianos sin la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe qué? Tenemos que cultivar nuestro propio aceite. Y esa debe ser nuestra prioridad de aquí en adelante. Porque no sabemos el día ni la hora. Decía el texto que mencionaba el pastor que escribe Pedro, ¿verdad? Que no es una tardanza, que es para que todos se arrepientan. Ay, perdón, se me fue el texto, ¿cómo es? El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. ¿Sí? Porque Él espera que todos nos podamos arrepentir, hermanos. Pero la venida del Señor es inminente, puede pasar de un momento a otro.
Y en el momento cuando se ponga esto más oscuro, en medio de la oscuridad, por eso decía el pastor, esto podemos hacer marchas y declararnos en contra y mandar todos los que nos llegan para que firmemos en contra, pero la oscuridad sigue avanzando. La oscuridad en el mundo sigue avanzando. Entonces eso nos indica que el Señor está muy cerca, hermanos, y necesitamos estar preparados cada día, cultivando nuestro aceite, nuestra relación de intimidad con el Señor. Tenemos que ser determinantes a ser prudentes, porque la insensatez nos puede llevar a quedar fuera de ese glorioso evento que se aproxima, que estamos esperando. Algunos, haciendo la analogía con la parábola, dicen que la pandemia del COVID-19, que el calentamiento global que está provocando climas tan atípicos en diferentes partes del mundo, ya ve cuando nos llovía en octubre y ahora los aguaceros que cayeron en el mes de octubre, muy atípicos. La guerra de Rusia contra Ucrania y toda la decadencia moral que estamos viviendo. Dicen algunos, ese es el mensajero anunciando que el novio viene por la novia y que nosotros debemos estar preparados porque el regreso del novio es inminente, es de un momento a otro. Él viene, hermanos, por su iglesia. Él viene por usted y por mí, pero tenemos que ser determinantes y estar preparados. Ya no es tiempo de perder, hermanos. Es tiempo de vivir una vida en una relación de intimidad con el Señor, de búsqueda de su presencia, de experimentar su presencia. ¿Quieren estar de pie? Aquí la confrontación para usted y para mí es donde estamos. Hasta hoy hemos sido prudentes o hemos sido insensatos en nuestra búsqueda del Señor. Hemos sido sabios o estamos viviendo nuestra vida como necios, conociendo la palabra. Porque las 10 vírgenes representan la iglesia del Señor. Somos usted y yo, pero en esos dos grupos, ¿dónde estamos? Qué bueno es el Señor, que nos da la oportunidad. Vea que el mensaje era para mí, pero también era para usted. Es la confrontación del Señor, la invitación a ser determinados, determinantes, a ser prudentes en nuestra vida como cristianos, como iglesia de Jesucristo. Padre maravilloso, aquí está, Señor, tu iglesia amada. Tus hijos que en esta mañana te podemos pedir perdón por estar tan dormidos, por ser tan descuidados con nuestra vida espiritual. Perdónanos, Señor, perdónanos. Y ayúdanos para mantener esa relación de intimidad contigo. Llena nuestra vida con tu aceite, con ese aceite de tu presencia, con ese aceite del Espíritu Santo en nosotros, con esa relación que cada día, mi Señor y Dios, se profundice más. Que seas nuestro amado,
Que podamos nosotros, Señor, arder en nuestro corazón, mantenernos ardientes en nuestra vida de amor por ti. Llenos con tu presencia, llenos con tu Espíritu Santo. En medio de esta oscuridad que ya estamos viviendo, te necesitamos, te necesitamos para no perdernos, para no quedarnos fuera. Oh Espíritu Santo de Dios, ven y trata en cada vida, en cada corazón.